la tercera parte de la asignatura, tercera parte final, que va a ser poquito tiempo para poder desarrollar esto que tiene que ver con aspectos de control un poco más general, no menos técnico, pero sí más general. Tenemos que hablar de plagas y enfermedades, tenemos que hablar de riego y fertilización, fundamentalmente. Ya eso es lo que puede esta tercera parte de la asignatura. Es más bien una parte de serie de tópicos bastante extenso. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible porque de alguna manera ustedes ya manejan varios de estos contenidos. Nos queda la tercera evaluación. Respecto de la tercera evaluación, estoy todavía pensando en qué es lo más óptimo, porque al final, si hacemos una evaluación tipo encargo con presentación, tendrían que presentarla en algún momento y prepararla en algún momento. Un encargo sin presentación. Porque es más fácil, es más rápido, es más fácil de realizar. Tengo una tolerancia alta al estrés. Muchas gracias por preocuparse. Bien, entonces todavía no lo he decidido. Yo creo que eso lo voy a conversar conmigo el fin de semana. Por lo pronto, desde ya les pido que repongan las encuestas docentes de sus profes porque necesitamos aquel dato. Dicho sea de paso, entonces, la próxima semana les tengo novedades respecto de la tercera evaluación y cómo vamos a gestionar ese 10% que creo valía un informe de seguimiento, que en realidad es un trabajo. Yo lo tengo formulado, un trabajo relativamente sencillo, de manera individual, de todos modos, que busca que sean capaces de abordar un tópico que está medio dejadito de lado, pero que no deja de ser importante. Lo veremos. Bien, hoy día vamos a tocar el tema de las enfermedades, vamos a partir por ahí. No son tantas enfermedades, por lo tanto yo además decidí incorporar en esta como subcapítulo de la tercera unidad lo que tiene que ver con nemátodos y con enfermedades de la madera, que si bien es que no están por programa, a mí me importa verlos, me encantaría haber metido virosis, pero no nos da tiempo, porque yo hubiese tenido que ir tener dos clases y no fuera. Bien, respecto de las enfermedades, las que sí o sí consideraremos como muy relevantes en términos económicos, el estilo es muy viroso. Las primeras tres probablemente son las más importantes. Si ustedes revisan la literatura y en la práctica también, son de hecho las que centramos fundamentalmente los esfuerzos de control de enfermedades. De hecho, los viñedos tienen un programa de manejo de botrytis, con un capítulo aparte dentro de su programa de manejo fitosanitario. Así que relevante es, especialmente en el contexto de la uva de exportación, tal como en otros frutales, por supuesto. Pudrizolácea, no sé si lo han escuchado, también vamos a hablar de ella. Una enfermedad que aparece en ciertas condiciones. Tenemos que tener esas condiciones predisponentes para que ocurra esta infección. Bien sabrán de fitopatología que hay una especie de triángulo, ¿cierto? Donde está, primero que todo, ¿se acuerdan de ese triángulo, no? Sí. Que es donde están las condiciones predisponentes, está el hospedero y está el agente patógeno. Entonces, cuando esos tres confluyen, evidentemente ocurre finalmente la infección y el problema se desata. Vamos a partir por la bestia negra número 1, la botrytis. Botrytis es un hongo tremendamente polífago, sumamente hábil respecto de sus vías metabólicas, ¿no? Por su decisión, simplemente la evolución le permitió aquello,
Como bien saben, su presencia está tremendamente extendida en todo el territorio nacional. Prácticamente todos los cultivos tienen alguna clase de tejido que pudiese ser susceptible del ataque de botrytis. Si pensamos incluso en las flores de corte, también se pueden ver afectadas por botrytis. La importancia que tiene es que es un hongo que afecta, en el caso de la vid, o pudiese afectar desde la floración hasta la etapa de cosecha, incluso, pensémoslo de una vez, la fruta embalada. Sus estructuras de diseminación son tremendamente conocidas, me imagino que la ubican, conocen el sistema de diseminación de la botrytis. Quizás nos tengamos que referir, ¿qué es lo que se nos seguro de memorizar? Sí, ahí está. Ciclo biológico de la botrytis. Una fase 100% asexual, al menos en nuestras condiciones, lo cual es favorable. La reproducción sexual tiene una ventaja tremendamente grande desde la perspectiva del organismo que puede llevarlo a cabo, y es que la descendencia es distinta genéticamente a los padres o a los padres que dieron origen a ese material. Distinta hasta cierto punto. Y esa variabilidad genética permite lograr probabilidad de adaptación. Es así como los organismos van avanzando respecto de su evolución. No son entes estáticos a lo largo de su vida. Todo parte, en teoría, o todo comienza con los restos donde permanecen las conidias que están ubicadas en los conidióforos, que son estructuras que le permiten posteriormente a la botrytis germinar y aparecer e infectar. Una vez se dan las condiciones, que generalmente tienen que ver con dos factores muy relevantes, temperatura y humedad, que son súper importantes. Una vez que se dan esas condiciones, las conidias comienzan a proliferar, son dispersadas muy fácilmente por el viento. Y eso es la mayoría de los hongos, yo creo que bien lo saben, la dispersión muchas veces ocurre mediada por ese factor mecánico. La infección primaria en el fondo va a ocurrir a partir del inóculo anterior. La infección primaria ocurre a partir del inóculo anterior, de la temporada anterior. Fruta que quedó en el piso, fruta que se descompuso en el campo. De allí la importancia, chiquillos, de si vamos a hacer limpieza de racimo al momento de cosecha en la uva de mesa, esa fruta que no caiga al piso, sino que va a una caja de desechos, la cual se saca del campo. Y se hace lo que sea que se haga con esa fruta, pero no queda pudriéndose en el campo. Pero, ¿qué pasa con la uva para la nitrificación? Muchas veces, la fruta que está afectada por botrytis, los pámpanos o fruta que no vamos a cosechar, queda en la planta. Y queda en la planta mucho tiempo. Muchas veces recién la estamos sacando cuando estamos podando. Y ahí sale porque arrancamos el sarmiento que tenía ese racimo podrido o ese pámpano. Entonces, si bien es cierto, pareciera un costo que pudiésemos saltarnos, esto de la eliminación de la fruta del campo, quizás cuando tenemos condiciones predisponentes para la ocurrencia de la infección de botrytis, una medida sanitaria muy relevante sería eliminar estos restos de fruta, para que no terminen descomponiéndose en el campo, porque sí va a ocurrir. Bien, la infección normalmente ocurre en el tejido floral, atacar los botones florales, puede o no generar un daño, eso es relativo, a depender nuevamente de las condiciones. Si tuviésemos un daño lo podríamos apreciar como la muerte de flores, particularmente botones florales, y luego hacia la floración también, pero no suele ser muy agresivo en ese punto. Donde sí, en realidad, tenemos una infección más grave es cuando tenemos el fruto, y el fruto acumulando azúcar. A la botrytis le gustan las cosas dulces. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en consideración. La botrytis por lejos va a preferir un fruto que tenga 21 Brix antes que cualquier otra cosa. No obstante, el inóculo ya está presente. Por lo tanto, en la medida en la que va acumulando azúcar, esto ya es fase 3 del desarrollo de la valla, veremos que de haber inóculo y de existir las condiciones, evidentemente va a ocurrir una infección que va a traer consigo un daño severo en la fruta. ¿Cómo podemos identificar la botrytis? ¿Cuál es su apariencia?
¿Cierto? Es un micelio medio esponjosito, grisáceo, bien característico. En flor se ve marrón. En flor se ve distinto, claro, porque no alcanza a generar el micelio que sí vemos en la fruta. Cuando ya es purula, vemos que aparecen con unas garras, incluso con unos dedos abrazando las bayas, incluso en frutas. En las flores no. Efectivamente en las flores vemos un decaimiento, una necrosis superficial incluso, asociada a la raquioides. Bien, muy buena apreciación. Muy diferente la signología que vemos en un caso y otro. Dicho entonces lo anterior, ¿cuáles son las condiciones en la fruta que predisponen frente a la ocurrencia de esta infección? Primero que todo, compacidad en el racimo. Cuando hablamos de que tenemos un racimo apretado, es un racimo que ante una condición de alta humedad probablemente va a desarrollar la infección. Recuerden que botritis no necesita heridas. Si la valla está picoteada por pájaro, claro, va a ingresar mucho más rápido, pero no lo necesita. Lo cual la hace más peligrosa, evidentemente. Tiene sistemas para ingresar en el tejido que le permiten saltar sin daño mecánico. Por lo tanto, racimos apretados son racimos que tienden a podrirse rápidamente, a ser afectados por botritis. Luego, en post cosecha también vamos a tener posibilidades de desarrollo del hongo. De allí la relevancia, no solo de haber gasificado la fruta, sino que también de la existencia de estos generadores. ¿Se acuerdan de los generadores? Estas como hojas de cartón que tienen, o sea, metadisulfito de sodio, generalmente en su interior, que van liberando el anhídrido sulfuroso. Vale, es súper importante para mantener este inóculo que está presente a raya. Porque no es que matemos la botritis con la... No es que lo elimine, sino que Cuesta mucho matarla, cuesta realmente mucho, y en realidad ocurren reinfecciones a posteriori. Por tanto, evidentemente no se la puede entonces el anhídrido sulfuroso no vendría siendo como una cura, sino que como un tratamiento dentro del proceso. O sea, en el almacenaje. Exacto. Muy buenas noches, caballeros, ¿cómo están? ¿Qué dice el público? Déjelo pasar. Por eso no tienes que llegar tarde, se me olvidan las cosas. Estamos hablando. Ya, efectivamente. La gasificación no mata el 100% de la botritis, sí destruye gran parte del hongo, sin embargo no lo destruye. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso tenemos que seguir, insisto, manteniendo la presión de anhídrido sulfuroso dentro de la caja. En el caso de la uva para vinificación, olvídese, no hay post cosecha que uno diría ya la botritis me da lo mismo. Y no es así. Recordemos de capítulos anteriores que la botritis, cuando está presente en la fruta para vinificación, trae consigo una enzima que es una polifenol oxidasa que se llama lacasa, efectivamente. Y la lacasa oxida compuestos fenólicos, por tanto, la calidad de ese mosto y luego de ese vino decae. Por tanto, siempre la botritis es un problema, siempre. No solo porque destruye la fruta, sino porque además trae aparejado otros daños. Les decía que aquí la fase es totalmente asexual por medio de la multiplicación vía conidias. En ciertas condiciones, no en nuestro caso por suerte, puede generar una apoteosis, que es una estructura de reproducción sexual, donde ocurre el cruzamiento y hay variabilidad genética. Esta variabilidad genética es súper peligrosa porque le permite a la botritis avanzar más rápido en su automejoramiento genético. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo de cómo manejamos el hongo o las enfermedades en general, vamos a estar segregando aquellas razas, entre comillas, que son más resistentes a una condición de cultivo. Por eso se habla de que en el control fitosanitario uno debiese intentar rotar moléculas. ¿Lo han escuchado eso, cierto? Y si no lo han escuchado, se lo planteo desde ya. En el manejo de botritis en particular, lo que tenemos que hacer sí o sí es cambiar de grupo químico o de vía de acción del producto químico. No podemos siempre estar usando la misma fórmula general, porque no es que la genere per se, es que nosotros segregamos aquellos que son resistentes. Un 100%, a ver, o sea, imagínate, un 0,1% que es resistente al teuconazol. Un fungicida que se usa un montón, súper seguido. Y le damos todos los años. Entonces, ¿qué es lo que va sobreviviendo?
ese 0,1%. Y con más prolífagos. Y la segunda tanda no va a ser un 0,1%, va a ser un 0,2%. Y después, siguiente temporada, el 0,4%. Y después, el 1,6%. Y así. Se va a empezar a multiplicar mucho más rápido, porque nosotros estamos segregando solamente a ese sector que es resistente. Por eso tenemos que atacar la botritis desde varias vías. Los botricicidas que se usan hoy en día, al menos los que tienen un mejor efecto, son aquellos multiacción o multisitio, que en el fondo le resultan tóxicos al hongo desde varias vías, ya no solamente desde las tradicionales y más fáciles. La pudrición que observaremos en la fruta desde la perspectiva como sintomatológica, porque hay una diferencia entre síntoma y signo y es relevante recordar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre síntoma y signo? El signo puede estar presente Ya, cuando podemos ver el patógeno directamente, ¿cierto? Y el síntoma es la respuesta que se genera en la planta, por ejemplo, respecto de la aparición del patógeno. Muy bien. Entonces, claro, cuando vemos ya el micelio, eso es el signo, ¿cierto? Más la sintomatología podría aparecer antes con esa pudrición peduncular. Pero normalmente ya nos encontramos con esto, ¿vale? Ya vemos el nido de botritis, ya vemos que está espurulando, vemos el micelio claramente. Las condiciones para la aparición de botritis, como les dije, tienen que ver más bien con un factor ambiental, más que necesariamente un daño mecánico. Y recordar que muchas veces, desde donde parte la diseminación a posteriori durante la temporada, es de los restos florales que quedan. Por tanto, muchas veces tratamos de manejar ese inóculo inicial hasta final de floración. Hasta ese punto más o menos nosotros le metemos un poquito de esfuerzo en la disminución de ese inóculo. Y a posteriori lo que vamos a tener que hacer es un par de aplicaciones más bien de tipo preventivas. La idea de curativo siempre me ha generado mucho ruido, pero es cuando tenemos la infección, aplicamos y se muere la infección, o se muere el patógeno. Eso es lo que uno entiende como aplicaciones curativas. Sin embargo, el daño ya está hecho. ¿Se entiende esa diferencia? Eso es importante no olvidarlo. De allí que tengamos que realizar una serie de manejos, especialmente respecto del follaje y la ventilación, para poder conseguir un control efectivo. Y allí las condiciones, que es lo que hemos venido conversando. No obstante, la susceptibilidad varietal también es un temazo. La susceptibilidad varietal tiene que ver con qué tan, suena súper redundante, qué tan susceptible es una variedad o un cultivar específico dentro de un programa de producción. Y esta susceptibilidad viene dada por varios factores. Desde la densidad del racimo, porque hay variedades que tienen racimos súper densos y súper apretados de manera natural, no tiene que ver con un manejo que uno haga mal. ¿Ya? Uno hace al final manejos para prevenir eso, disminuir ese efecto. Eso por un lado. Por otro lado tenemos algunas variedades que tienen cutículas, que son pieles, que son mucho más delicadas y por tanto más fáciles de atacar por parte de los. Como por otro lado también tenemos variedades que tienen pieles más gruesas, presentan también la generación, quizás no en la vid, pero podría ser la secreción de alguna sustancia intracelular que inhiba el desarrollo de la infección. Esto de variedades como resistentes o tolerantes a, en muchos contextos, se viene desarrollando hace mucho tiempo. En botritis ha sido más complejo porque nuevamente botritis es un hongo que funciona muy bien. Con oídos, por el contrario, sí se ha logrado avanzar bastante en el desarrollo de variedades que podrían ser resistentes a la infección, generando una reacción, una hiperreacción al momento de la infección y, no sé, el oídio llega a esa célula y la planta lo que va a hacer es matar todas las células adyacentes muy rápidamente. Entonces el hongo llega, empieza a intentar diseminarse, la planta generó la respuesta de apoptosis a las células adyacentes, y se muere. Se genera como un pequeño daño, pero un daño súper controlado,
que no afecta a la planta en el futuro, sino que en realidad es su forma de apagar un incendio rápidamente. El botrytis, como les digo, es tan difícil la cosa, no es tan fácil de controlar. Ahí les dejo algunos ejemplos de susceptibilidad varietal. Dentro de lo que es botrytis, probablemente Chardonnay y Sauvignon Blanc, en las blancas son sumamente susceptibles respecto del ataque de botrytis. Y ya yéndonos hacia los más como resistente o tolerante podría ser Cabernet Sauvignon, especialmente por la arquitectura y densidad del racimo. Control químico, como les decía, en general nosotros partimos cuando ya tenemos la inflorescencia a la vista, que es donde finalmente al principio se aloja este inicial. Y actualmente partimos, como les decía, acá. En brotación, podríamos también, cuando ya tenemos brotes de unos 20 centímetros, podríamos aplicar algún producto para control de botrytis. Usted diría, pero si todavía la planta no es susceptible, ¿por qué? Ya, ¿qué pasa si la temporada anterior tuvo una muy alta presión? No sé, hubo una lluvia, esto pasó, casos reales, en el 2016, por ejemplo. El 16 fue una lluvia tardía que obligó a mucha gente a ni siquiera cosechar, ni siquiera a botar la fruta porque era muy caro. Perdieron todo. Quedó en el árbol. Quedó en el árbol. Eso, claro, uno dice, claro, se quiso gastar la plata, en último botar la fruta. ¿Qué pasa ahí? ¿Se desarrollará la botrytis o no? Sí, queda Obvio en el que sí, árbol. un montón. Entonces, ¿cuál Queda es en el la problema? planta, que al otro año más posibilidad de brote. Es El más monto alto. con el que partes ya no estaba controlado ahí abajo, lo que es una brutalidad, entonces va a bastar nada para que se desarrolle. En ese caso, y solo en ese caso, yo creo que podría como sustentarse una aplicación tan temprana como pensar en, no sé, inflorescencia visible, brotes de 30 centímetros, 40 centímetros. Antes, imposible. Generalmente partimos acá, prefloración hasta flor, ese es nuestro estándar para el control del inóculo de la temporada anterior, y luego aplicamos algunos productos hasta cierre de racimo en caso nuevamente de haber tenido una alta presión de la enfermedad. Donde se pone compleja la cosa es ya desde el inicio de la fase 3 hasta pre-cosecha y cosecha, que es donde muchas veces la fruta es más susceptible y un evento de una lluvia, por ejemplo, podría arruinar realmente el panorama. Puede que ustedes logren cosechar esas frutas sin nada de botrytis, cero. Pero si les llovió en la temporada, más hacia el final de la temporada, lo más probable es que el inóculo presente en esa fruta sea más alto. Por tanto, las piernas de esa fruta son más cortitas. No alcanza a llegar tan lejos. Pero la pueden mandar a China, pueden mandarla más cerca. Les decía que la rotación de moléculas es sumamente importante. Dentro de lo que ustedes observan allí hay varias familias de productos. Por ejemplo, el tebuconazol o el fluconazol son fungicidas que tienen súper buen efecto en botrytis y un montón de productos también. Sin embargo, pese a que no son tan caros, son de fácil acceso en realidad y un manejo relativamente sencillo también. Su uso prolongado y sucesivo en las temporadas genera y ha generado ya ciertos tipos de resistencia. Por ello es muy importante tratar de trabajar con más de una molécula en la temporada. Y como les decía, apuntar a un producto ojalá multisitio. Son más caros, es cierto, pero me ahorran después quedarme con los puntitos de, no sé, fluconazol o sulfamol, lo que sea. Los pentahidratados andan bastante bien, no obstante, tengan en consideración que muchos de estos productos también tienen un efecto sistémico, no solo de contacto. ¿Ya? Eso significa que tienden a permanecer más tiempo en el tejido. Por lo tanto, ¿qué pasará con ello? ¿Hay algún problema si yo aplico un pesticida en una fruta de exportación? Sí. Ya, perfecto. La carencia puede ser, no sé, desde... Hay productos que no tienen carencia, productos que tienen reseña, Puede ser que uno de estos orgánico para pre-cosecha, con un botrytis que es 10 de 10, súper caro, pero súper bueno, y otro producto que tiene una carencia de 45 días. Ya, ok, ajusto la carencia, bien, hoy, súper. Pero más importante que eso, más importante que la carencia incluso. Que uno de esos productos puede estar prohibido en el país de ingreso. Eso. Bien. Cuando nosotros exportamos, la normativa de cada país me indica qué productos pueden o no estar presentes y en qué concentraciones.
¿cierto? Ahí uno hace un análisis de residuos. Y estos residuos a veces son muy, pero muy persistentes. El programa de control fitosanitario no solo es asociado a botrítico, híbrido y las enfermedades, sino que también a plagas, insectos en general. Tiene que estar de la mano con mi mercado. No es lo mismo vender acá, mercado nacional, que mandarle a Alemania. Y no es lo mismo mandarle a Alemania que mandarle a Estados Unidos. Entonces, según el país que yo voy a enviar, es como trato el producto. Por supuesto que sí, y te da los tiempos y los espacios en el fondo de aplicación. Cada producto te indica cuándo es seguro hacer la aplicación y con eso tú dices ya, el tiempo de carencia se cumple, estamos. Pero cuánto producto queda respecto de lo que se exige como mínimo, evidentemente marca si puede incluso o no utilizar ese producto. Porque una embarrada grande es cuando quieres exportar y el multiresiduo te sale positivo para una molécula que está prohibida. Ese es un complejo. ¿Profe, estos son polvos mojables todos? No, algunos vienen en formato líquido. Por si acaso. Bien, alternativas a los productos químicos convencionales. Ya, hay productos que están formulados por otros microorganismos que lo que hacen es atacar biología. Sustiles. La rotación de moléculas en qué estado fenológicos. Siempre durante tu programa. Si tengo que hacer, imagínate, 3 aplicaciones, voy a intentar que esas 3 aplicaciones sean de 3 productos distintos. No es tan real porque es súper caro. Es súper caro hacer eso. Tendría que comprar 3 productos diferentes por la misma temporada y el riesgo es que me quede. No alcanzo a usarlo todo. Y eso plata no tiene. Son caros los fungicidas. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de hacer? Compras 2, ojalá uno más propio que el otro, como multisitio, y uno más tradicional. Y funciona más en esa parte. Pero se hace como de no sé, raleo a precosecha. Ya, desde los estadios fenológicos actualmente, pero eso está en la diapositiva anterior, pero lo que actualmente se hace es partir el pre-flor, floración, por ahí, dependiendo cómo fue la presión y las condiciones del lugar en realidad. Luego tienes una aplicación cerca de cierre de racimo y luego tienes una no podría jugarla con una fecha, pero son algunas semanas después del inicio del cultivo. Es como una de las últimas aplicaciones. Y después, si tienes eventos de lluvia o problemas de humedad, tendrías que recurrir a algo de este tipo. Y son buenos, son bastante buenos, son caros y no son milagrosos. ¿Ya? Por eso siempre cuando necesitamos controlar botrytis partimos de la lógica que tenemos que prevenirla. Y la prevención parte por los manejos culturales. ¿Qué manejos culturales me permiten prevenir la incidencia de botrytis? O disminuir más bien el riesgo de aparición. No regar en exceso, ¿por qué? Porque consideramos la condición favorable a la botrytis dentro del vacío. Pero el riego lo hace, imagínate la parra, ahí está el parrón, y esto tiene 2 metros. Estás regando acá abajo. Y la evapotranspiración de La capa límite. transpiración sale por ahí, y es importante la capa límite, fundamental para que la planta no se deshidrate. No va por el tema del riego. Más follaje puede producir más. Ahí está, eso sí que sí. Y ahí me quería enganchar lo que estoy hablando de la evaporación. Efectivamente, el control de follaje es la base del manejo de la botrytis. ¿Vale? Cuando hablamos del núcleo, el follaje más denso, las enfermedades, bueno, parte por la humedad generada por las mismas hojas a través de la apertura de los hojas. No solo eso, la permanencia de masas de aire húmedo tiene que ver con la incapacidad del aire de colarse y desplazar esa humedad. Maximizamos el nivel de humedad más allá de la capa límite, que eso es un problema. Por tanto, apertura de ventanas, deshojes, los desbrotes, para qué decir, en el caso de la uva para vinificación, enrejar correctamente, hacer la chapoda, todo eso afecta positivamente el control de botrytis. Preguntas adicionales a esto. La chapoda es cuando haces, claro, es un topping en una espaldera. Es cuando la planta crece mucho, es como 20 o 30 centímetros por sobre el último alambre o la altura máxima definida del ciclo de producción, tiene que pasar por el topping. Y
Y cuando chapoas normalmente también cortas por el lado. Cuando chapoas es una serie ahora. Es una maquinita. Exactamente. Hay otras que son bilaterales, como que abrazan la espaldera y pasan por arriba. Hay varios formatos, podrías hacerlo a mano también. Nosotros lo hacíamos a mano, tío. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Se murió la. Ya ni siquiera llega a la tercera. Bueno, pasamos al siguiente hongo, importantísimo también, la botrytis tiene un efecto relevante durante toda la temporada, no olvidemos. Y el oidio, a diferencia de la botrytis, tiene un impacto diferente. Por ejemplo, un hongo que no se desarrolla en poco sexo. ¿Ya? Sí, a inicios de floración. El oidio se va a desarrollar o puede desarrollarse desde que haya tejido verde en adelante, desde ese punto en adelante. Sin embargo, en la fruta, que también se puede desarrollar, de hecho creo que les dejo una foto más adelante de eso, pues son bayas con micelio de oidio encima, que tiene esta apariencia como pulverulenta, ¿cierto? Ese oidio va a morir más tarde, porque no es capaz de controlar su estatus hídrico en la medida en la que lo que está colonizando gana un potencial más negativo, cuando gana azúcar. La fruta cuando se vuelve más dulce, se vuelve menos vulnerable al ataque de oidio. Oidio no es capaz de atacar, ¿ya? Sin embargo, oidio puede perfectamente continuar en el follaje. Si ataca el follaje, ¿qué es lo que va a estar afectando negativamente en la planta? Fotosíntesis. Por lejos va a afectar la tasa fotosintética de la planta, estoy muy de acuerdo. Y en la fruta va a haber afectado la piel, no un hongo que ingresa hacia la pulpa, sino que se queda en la parte superficial. Decoloración. Vamos a afectar la forma y color de la fruta, porque esto, en necrosis, finalmente ese tejido muere. Por tanto, en una uva para consumo fresco, esa valla no me sirve. Y no es que oidio ataque una valla, sino que ataca todo lo que puede. Se disemina en la medida en la cual también las condiciones se lo permiten. Por tanto, vamos a tener pérdidas importantes por apariencia. En el caso de la uva para vinificación, yo podría decir me da lo mismo, porque en realidad nadie va a comprar ese racimo porque es bonito, sino por lo que contiene. Ya, pero si las células de la piel están destruidas, no hay constituyentes de calidad o que nosotros estemos buscando en tejido muerto. Por tanto, también hay una afección importante a la calidad de la fruta. Adicionalmente, cuando la infección ocurre como en esta etapa, como a inicios de la fase 1 hacia la fase 2, hasta el cierre del racimo, muchas veces vamos a tener, cuando la valla ingresa a fase 3, partiduras grandes, partiduras que pueden implicar la pérdida completa de la valla. Porque como este tejido está muerto, es un tejido que no se expande. Pero ¿qué es lo que se está expandiendo en la valla? El interior, por la pulpa. Genera presión, revienta la piel y se pierde completamente la valla. Lo que trae otros problemas aparejados. Entonces hay concomitancia respecto de una infección u otra. ¿Cuándo ocurre la infección? Entonces, cuando tenemos condiciones de alta humedad, no necesariamente agua libre, el agua libre no le gusta al oidio, de hecho tiende a destruirse fácilmente cuando hay agua libre, lo sometemos a esa condición. ¿A qué se refiere con agua libre? Agua. Literal, una gota de agua encima del hongo podría matar a la planta. Pero la humedad ambiental le favorece. Oidio es muy malo tratando de regular su estado hídrico. Se sobrehidrata o se deshidrata muy fácilmente. Por eso no ataca la valla. No es capaz de mantener su nivel de agua. Acorde con el de la valla. Exactamente. La valla le quita agua, entre comillas. Si en año uno no podría lavar. Como con agua a presión. De acuerdo, ya, uno podría pensar en mojar, ya, esto abre otra discusión. Ya, pues claro, va a tener otro problema adicional. Y de hecho,
no solo te va a traer un problema adicional, sino que también esa agua cuando se va evaporando deja de ser agua libre y va a generar una condición favorable para que se reinfecte el tejido que tú crees que limpiaste con esa agua. Los tiempos de permanencia del agua también son importantes, no es instantáneo. Es un paso de difusión de agua. No es como que lo toque y se muere. No es tan instantáneo. Es que si la riegas más, cuando tú riegas, ¿por dónde entra el agua? Por la raíz. Va siempre por dentro de la planta. Feliz. El problema es cuando el agua toca y se deposita sobre el oído. Ahí es un problema para el oído. Pero si el agua viene por la planta, porque las células van a mantener un potencial hídrico siempre estable. De hecho, la planta tiene la capacidad de hacer eso igual que nosotros. Si tomamos 10 litros de agua, quizás 5 litros de agua, nuestro potencial hídrico de nuestras células va a cambiar muy poquito y vamos a regularlo. ¿Y cómo lo vamos a regular? Buscando más electrolitos para que no se nos diluya la sangre y no nos muramos en el proceso. Lo hacemos como organismo. La planta también lo puede hacer incluso mejor que nosotros. Regular mejor su potencial. La lavara y después le pasar a hacer como un secador, así como esta que tiran aire. ¿Ya? Y eliminar a los demás. Claro, saldría quizás funciona, pero insisto, es el tiempo de permanencia del agua el relevante. Y acuérdate que los vegetales en general están cubiertos por ceras. Las hojas, la valla, ¿para qué decir? La valla tiene turina, que es una cobertura gruesa en el fondo de cera. Entonces, el agua tiende a agruparse como gotitas. Entonces, si tú quisieras cubrir el hongo, es difícil. Si tú agarras el racimo infectado, por ejemplo, y lo sumerges en agua, es distinto. Ahí estás sometiendo a una condición forzada de saturación. Ahí podría funcionar, ahí podría ser. Pero como manejo está difícil. Ahora igual, no es tan loco porque yo trabajé un tiempo en un centro de investigación hacia el sur. Y yo no me encargaba mucho de esto, pero había una colega que lo hacía, que eran ensayos en aspectos fitopatológicos. Y para manejo de oidio era súper complejo el tratamiento testivo. Es decir, al que no se le hacía nada. Porque al principio le aplicaban agua, como para simular la aplicación en el fondo. Sin embargo, esa agua, como igual permanecía en el tejido, era otro cultivo, no era igual afectaba negativamente al oído, por tanto a veces el control era igual que un tratamiento básico de control de oído. Y pasa lo que tú estás diciendo. No era que no hubiese oído, pero sí había una menor infección. Así que sí, temazo. Alternativas de control, y acá les quiero comentar que en general el oidio, la viticultura lo aborda desde la perspectiva preventiva. En el caso del uva para la nidificación, partimos las aplicaciones de azufre en polvo muchas veces, o azufre mojable, perdón, desde un brote de unos 30 o 40 centímetros, donde ya hay más follaje activo, empezamos a hacer las aplicaciones y esto tiene un impacto ambiental negativo. Es barato, súper barato el azufre, y si lo podemos aplicar una vez a la semana, ya ok, me va a mantener a raya, es preventivo, no es curativo, ojo. Sin embargo, cuando la presión es muy alta, sea por manejo, por condiciones, una combinación de ambos, veremos que se hace necesario aplicar algún producto un poquito más fuerte, desde los inhibidores de esteroles hasta productos ya también de contacto, como podría ser el tebuconazol, que funciona súper bien, pero tiene efectos negativos también en cuanto a los residuos. Muchos países, en el caso de para la irrigación, también están empezando a medir residuos de pesticidas en el mismo. Por tanto, esos residuos permanecen incluso después del proceso de vinificación y traen eventualmente problemas a la salud. Profe, ¿y el jabón potásico no sirve? Potásico... Lo que pasa es que se recomienda para el durazno, el oidio.
Cada 7 días igual por eso, o un Tiene- tipo de detergente. Tiene limitantes. Cuando tú aplicas detergentes, Ujú. tú no solo, y fundamentalmente el jabón básico es para insectos, como el chanchito, por ejemplo, Sí, sí. son muy celosos. Por eso usan algo para lavarlo. Cuando tú quitas la cera de la cobertura de una superficie, no sé, de una hoja, también estás haciendo que esa hoja sea más susceptible al exceso de radiación o al alza de temperatura. La capa celosa es una capa de protección, es como un bloqueador solar. Jabón potásico enoidio, que funciona bien, sinceramente, lo digo muy en serio. Para plagas sí funciona y bien, bastante bien. Para las arañitas y para los chanchitos no nada súper. Pero por lo digo, esto funciona. Bueno, entonces estas aplicaciones de azufre duran hasta que llegamos cerquita de cierre de racimo. En cierre de racimo, si tuviésemos todavía presencia de oidio o las condiciones predisponentes para ello, tendríamos que utilizar algún producto un poquito más traslocable o que permanezca en el tejido. Desde pinta en adelante, normalmente dejamos de prestarle tanta atención al oidio y nos enfocamos más bien en el control de botitis. Muchas veces el producto que usamos para botitis puede tener un efecto de control o de supresión en el oído también. Ojo con eso. Ya, por tanto, podríamos estar matando pájaros con tiro perfectamente. Y en la ingeniería de la planificación fitopatológica tenemos que pensarlo así siempre. Ya, no solamente para el control de enfermedades, sino que también si quisiéramos controlar insectos, tratar de buscar, porque algunos insectos en términos de sus ciclos tienen traslado, podríamos controlar los dos con un solo producto, muchas sí. Busquemos ese producto que tiene efecto probado para ambos, si es que se puede. Bien, finalmente llegamos a la pudrición ácida que no es un organismo en particular, sino que en realidad es una especie de compendio de varios microorganismos diseminada por este bichito de acá, ¿lo conocen? La mosca. La Drosophila melanogaster, ¿les suena? ¿Es la típica mosquita que se alimenta de células de composición? Sí, por supuesto, cuando dejamos la fruta mucho tiempo en la frutera, que se pone medio esponjosita, aparecen estas mosquitas. La mosquita del vinagre, así se llama. La mosquita del vinagre, o Drosophila melanogaster, permite o facilita la diseminación de esta enfermedad. A diferencia de las enfermedades anteriores, la pudrición ácida necesita un punto de ingreso. Ese punto de ingreso tiene que ver con daños mecánicos, como cuáles. Picoteo de pájaros, ¿cierto? Viene un zorsalito, le pega un pinchacito al racimo y ahí es donde inicia esta enfermedad. Es una enfermedad súper fácil de diferenciar de todas las anteriores porque en general, como está relacionada no solo a hongos sino también a bacterias, veremos que la pulpa se desagrega sobre una cosa pastosa y líquida. Y huele mucho a vinagre, por lo demás. Si no se lo alcanzan a notar, pero no hay micelio en realidad, sino que solamente una desagregación del tejido, una necrosis avanzada y muy húmeda. Formas de control, bueno, evitar daños mecánicos, por lo demás el picoteo de pájaros o conocer algún insecto que muerda la valla y sea capaz de reventarla. La chaqueta amarilla. La chaqueta amarilla, por supuesto que sí. Algunos himenópteros, particularmente la chaqueta amarilla, son un problema en algunas zonas, especialmente de la parte centro-sur, donde hay muchas colonias de ellas. Son capaces de morder la piel de la valla y romperla. Ya las abejas no son capaces de hacer eso, por ejemplo. No sé si lo sabían, pero si bien es cierto, cuando las vemos en el racimo chupeteando vallas rotas, no lo hicieron ellas. Sus mandíbulas son pencas, No tienen para eso, mandíbula. no son para resguardar la lengua, básicamente para eso, o afirmar. Esa es como la función que tienen. Por lo tanto, claro, hay algunos insectos que sí podrían generar este tipo de problemas. Las aves son un poquito más difíciles de controlar. No sé si era con ustedes que hablábamos ayer cómo se controlaban las aves. Quizás no. El espantapájaro, el OCD. Una vez más.
Y la idea ya, dentro de todas las opciones, porque podemos colocar sensores de ruido, podemos colocar cintas que se mueven, podemos colocar dispositivos que emiten luz de pronto. Yo he visto hasta esos CD que ponen así y como dan cuenta y emiten luz, espantan. Claro, hasta que el pájaro entiende que no hay daño. Entonces mandan a una señal, me cae mal, anda para allá. Separan, no le pasa nada y llegan todos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, la cata argentina? La cotorra chiquitita verde gregaria es un problema para nosotros cuando teníamos mayor producción. No, cuando teníamos harta fruta teníamos una pérdida solamente asociada a daño por pájaros de cerca del 15%. Nosotros, chiquititos. Ya, y eso es porque no teníamos cómo controlar en realidad la presencia de estas poblaciones. ¿Se les ocurre alguna forma de control? Escopetazo. Escopetazo. Claro, con una Es que, no, pues yo lo he visto, por ejemplo, los gringos tienen uno automático con un láser. Ya. No sé si lo he visto, tiene una pistola automática con un láser, pues le dispara balines de plástico. Sí, no, por supuesto. El tema es que hay tránsito de personas, entonces todo lo que tú puedas proyectar con el proyectil, para la redundancia, es medio cuestionable. Yo entiendo que funciona y funciona súper bien porque los pájaros entienden que hay daño. Entienden que eran 20 y ahora son 10 después del ruido. Saben que eso pasa. No obstante, con los ruidos simplemente no. Ya, eso es una opción. Dispositivos que emiten luces también se acostumbran. Quizás las aves rapaces, como decía su compañero, sean una medida de control activo y preventivo, ciertamente, donde el ave no solo durante el vuelo, porque son vuelos que se programan, durante el vuelo puede matar, esa es parte de su naturaleza, no es el objetivo. El objetivo es disuasorio. Cuando las aves detectan que hay un enemigo importante, las aves tienden a migrar, tienden a irse, a desplazarse. Sin embargo, recuerden, en nuestro caso, estos loritos son gregarios y se protegen en el grupo. Por lo tanto, piensen que el tiuque, ¿conocen los tiuques? Ese pajarito café es mediano en realidad, ni cosquilla, ¿no? Los ahuyentan, claro, puede cazar pichoncitos, sí, cuando son pequeños, además que sí, pero están súper protegidos, porque no sé si se han dado cuenta cómo nidifican estos loros. Unas cuestiones enormes, súper grandotas, como una especie de ciudad de pollos chicos. Entonces, claro, están muy protegidos, no son capaces de ingresar ahí los depredadores. ¿Qué es lo que uno debiese hacer? Eliminar las zonas de nidificación. Eso como un manejo activo. Y con eso, las fuerzas a que se desplazan. ¿Ya? Como acá de todo el plano, Entonces, un manejo sería como eliminar los nidos. eliminar los nidos, sí, por supuesto. ¿Se puede? ¿Limpiar qué hay? ¿Se puede Que eliminar? hay, pero es difícil porque están súper arriba, entonces tienes que contratar el servicio de grúa para que suban tan en arriba, instalarlos en el fondo Sí, de sí, la como una especie lo de hablamos. alfombra gigante. Y lo otro es favorecer la presencia de depredadores, que hay poquitos. Ya les digo, el tío que hay cernícanos en el pirque, no sé si no ubican, que son como un halcón chiquitito, bien lindo. Ya tampoco, si es del porte de la cotorra. Y otros animales más domésticos, por ejemplo, los perros, gatos, podrían ser como. Yo he visto perros una vez en una plaza y un perro comerse una caca. Pero es una cuestión de oportunidad nomás, porque está ahí. Un gato está difícil. Un gato va a preferir algo que no lo picotee de vuelta, un zorzal. Va a preferir un gorrión, algo fácil y rápido. Las gatas se protegen, están en grupito. Una tórtola es fácil de comerse, pero está complejo. Así que por eso el manejo de las aves nosotros lo vemos como incidental acá, pero hay países donde es un problema gravísimo. Nueva Zelanda y Australia tienen problemas muy graves con eso. Por su biodiversidad, tienen muchas más aves también en las zonas donde están produciendo. Nosotros a lo largo del tiempo las hemos ido desplazando. Entonces nuestra biodiversidad en términos de aves es mínima. Bueno, para terminar con pudricionácea y no arrancarnos tanto hacia las aves, el control que hacemos sobre botritis suele bastar. ¿Ya? Normalmente si aparece esta infección es porque tenemos daños mecánicos extra, que no estamos siendo capaces de detectar. Vale, llegamos a los hongos de la madera o enfermedad de la madera, que es una enfermedad
muy importante porque no afecta a la fruta, no afecta al follaje, sino que afecta, como su nombre lo indica, a la madera. Por tanto, la permanencia de esta enfermedad es hasta que la muerte los separe. Y normalmente eso no ocurre. Ya es una enfermedad en la que el agente infeccioso, estos hongos que pueden ser varias especies, se alimentan en los tejidos vasculares y de los tejidos vasculares. Entonces se va necrosando el sistema vascular de la planta y con ello disminuye su capacidad no solo de producir, sino que de sobrevivir. Por tanto, va perdiendo partes activamente de su tejido. Esta necrosis puede generar que, por ejemplo, la mitad de un brazo se muera una temporada y la siguiente temporada termina de morirse ese brazo y la siguiente temporada se muere el brazo del otro lado hasta que la planta muere finalmente. Una sintomatología que nosotros podríamos observar no solamente esta necrosis cuando hacemos las podas, sino que también en temporada es la necrosis que se quema la hoja. Y esto tiene que ver con la dificultad que tiene la planta de movilizar agua, porque está perdiendo, ¿no es cierto?, su xilema muy fuertemente, y por el xilema por donde se mueve el agua. Por tanto, no puede mantener los estomas abiertos, se calienta la lámina, se quema la lámina. Generalmente se asocia que, como dice allí, el origen de esta infección correspondería a el inicio de esa planta, el origen, es decir, el vivero, y normalmente viene infectada. Sin embargo, basta una planta que esté infectada, especialmente en el contexto luego para vinificación, para que la enfermedad se disemine súper rápido. Tenemos densidades de plantación bastante altas en el caso de la uva de vinificación y muchas veces mecanizamos algunas labores. ¿Ya? Esta enfermedad ingresa fundamentalmente por heridas hechas en la madera cuando las condiciones hablan de una gran cantidad de inóculo latente en el ambiente, es decir, finales de invierno. En rigor, solo corte de poda. Si va con un desbrote, lo más probable es que la planta cierre con un cambio de sequía, no permita la proliferación de nada, y además que una herida más chiquita. Entonces, heridas más grandes, cortes de poda, son el punto de ingreso de esta enfermedad. Por eso tenemos que pintar o aplicar algo para proteger ese herida. Entonces, claro, evidentemente la mecanización de la poda favorece mucho la diseminación porque pasa la máquina por todas las plantas a la vez, pasa por esta, por la siguiente, por la otra, y en un punto se desinfecta la hoja de corte. Las tijeras, claro, uno debería desinfectarlas, ¿cierto? Pero no en todas partes se hace eso. Por tanto, entre planta y planta, claro, es mucho más fácil diseminarlo. Nosotros tenemos que podar 4.000 plantas por hectárea en vez de 1.100 plantas por hectárea. Es más fácil no desinfectarlas cuando tienes que podar mucho. O sea, es más frecuente en el caso de una para vinificación que una esa. Como les decía, la forma en la que nosotros lidiamos más bien con esta enfermedad parte desde evitar el uso de plantas autogeneradas, es decir, aquellas que nosotros mismos podemos producir a partir de material de poda, porque podríamos estar aumentando la diseminación. Una medida muy eficaz es que una vez se detecta una planta enferma, se elimina. Uno debiese mapear la salud del huerto, esto lo tienen que haber visto probablemente en alguna presentación. Es importante cuando uno hace observación de presencia de enfermedades o plagas, uno sepa cómo es su distribución respecto del huerto mismo. Con ello nosotros podemos entender los patrones de diseminación de la enfermedad. Las enfermedades de este tipo se diseminan en principio en lo que tienen alrededor y va creciendo ese punto de infección. Y además como que aparezca un pinchazo aquí y otro al otro extremo. No, en realidad es una planta la que infecta a la otra y a la otra y a la otra y así. Fundamentalmente por manejos culturales, esto no ocurre de manera natural necesariamente. Acá lo que vemos en la fotografía perdón, de la izquierda, ¿qué creen ustedes que es? Ya, un tejido necrosadísimo, por supuesto, pero ¿a qué corresponde? El bichito. ¿Qué parte de la planta es esto? León.
La color. Esto es el callo que se forma cuando tenemos una planta injertada. Este es el porte injerto y lo que está para arriba es la variedad. Es una zona de mucho tejido como no diferenciado, es una parte que le toma harto tiempo a veces como revascularizarse correctamente, pero funcional siempre. El tema es que es un punto de ingreso de precisamente esta enfermedad. Por tanto, las medidas en el vivero también parten, el vivero reproduce no la planta de franco, sino la planta injertada muchas veces, no la injertan ustedes de terreno. Las medidas que se tienen que tomar en el vivero tienen que ver precisamente no solo con contar con variedad de portainjertos libres de la enfermedad, sino que también procurar un cierre efectivo de esa herida. Una herida que le toma tiempo a la planta terminar de cerrar. Y por ello es que muchas veces, una vez realizado el injerto, se sumergen, o sea, se aplica agua con cloro y luego se le coloca alguna protección extra, normalmente cera o fungicida. Les decía que hay un montón de especies, son como básicamente, siempre le echan la culpa a Botryphaeria, pero en realidad Utipela también está muy presente. No podríamos decir que es una sola especie, sino que en realidad son un montón. Da lo mismo cual sea, están todas presentes en el suelo, si me preguntan, y la cantidad de inóculo que está presente en el ambiente varía a lo largo de la temporada. Generalmente la mayor proporción, en términos generales, no voy a ir al caso específico porque no todas funcionan igual. Cuando más inóculo hay en el ambiente es hacia finales del invierno, cuando la humedad todavía es alta y las temperaturas empiezan a aumentar también. Por tanto, el mayor riesgo de infección ocurre en ese momento. El problema es que a veces yo tengo que podar tarde, porque no puedo podar antes o porque necesito retrasar la rotación. ¿Qué debéis hacer justo después de la poda? Proteger las heridas, inmediatamente. Antes se pensaba que las heridas chiquititas, no sé, un diámetro inferior a una moneda de 10 o 100 pesos nueva, aquí la vamos a pintar, como las pinzas, pintan todo. Toma más tiempo, sí, no tanto más, como si logran proteger y evitar la aparición o retrasar la aparición de esta enfermedad, porque en algún momento va a llegar. Ya es algo que va a pasar siempre, especialmente por la forma en la que nosotros cultivamos. No existen opciones de mejoría en la planta. Si ustedes piensan, le podríamos inyectar un antibiótico, se ha intentado, no funciona. Funciona de manera local, por supuesto que sí. Acá en realidad son puras medidas de prevención. Si aparece la enfermedad, o eliminamos la planta o las plantas, o bien lidiamos con esa enfermedad y evitamos estresar la planta en exceso, cosa que pueda resistir la enfermedad y mantenerla a raya. Porque la planta tiene mecanismos para eso, pero si yo la estreso, como cuando uno está estresado, tiene muchas pruebas, hasta final de semestre, bajan las defensas. Y basta que les estornuden al lado, ustedes caigan en cama, 39 de fiebre y tantas cosas. Ahí me miran. Nada personal. Pero claro, a la planta le pasa lo mismo. Si ustedes le generan un estrés importante, que es lo que hacemos muchas veces en uva para vinificación, la capacidad de respuesta de esa planta también decae fuertemente. ¿Alguna pregunta, chiquilines? Hasta acá, antes de ver lo último, que en realidad son nematodos. Vamos a ver dos nematodos nada más. Bueno, si me surgen dudas, me comentan. Hay un montón de nematodos que pueden afectar. Acá no se ve muy bien, por desgracia, porque no sé qué me importa. No hice las otras fotos. Vamos a ver. Hay dos nematodos de los que les quiero hablar. Hay más que afectan a las vides. En realidad, un compendio como de 10 especies de nematodos diferentes que sí afectan a las vides en mayor o menor medida. Yo voy a hablar de los dos quizás más importantes por el nivel de agresividad y concomitancia con alguna otra infección. Meloidogine y Siphinema ingens. ¿Los conocen o lo han escuchado? Yo creo que Meloidogine seguro. Seguro que Meloidogine es tema. Y Siphinema no sé, pues sí, que es el, como llaman, nemato daga, creo que le llaman. No se me confunden esas cosas.
Meloidogine es un nemátodo que actúa como endoparásito, es decir, ingresa en las raíces y se alimenta desde dentro de las raíces. Esa es la hembra, ¿vale? Y al ingresar este nemátodo en la raíz forma un nódulo, a propósito de una hipertrofia en ese tejido, que es muy fácil de identificar. Nosotros vamos a observar las raíces que tienen como cuentas, como literal pelotitas, nódulos, como tumoraciones. Esto va a afectar negativamente a la planta porque no solo se están alimentando de ella en una zona sensible, que es por donde ella de hecho se alimenta, sino que también va a generar problemas asociados al tránsito vascular. Una vez ingresa la hembra en el tejido de la raíz, ahí se queda. ¿Se lo alcanzan a notar? Son raíces como con tumores, como con pelotitas. El ciclo de vida no es tan intrincado en realidad. El ciclo de vida es más o menos lo que ven acá. Aquí partía el huevo en teoría. El huevo se desarrolla, sale este estadio juvenil que ingresa en la parte más tierna de la raíz, en la punta, que pese a que las plantas han desarrollado estructuras para reforzar celularmente esa punta en crecimiento, igual ingresan, se alimentan desde la parte externa hasta que ingresa finalmente el estadio juvenil. Ese estadio juvenil, macho y hembra, ingresaron y se desarrollaron dentro de la raíz, permanecen hasta que maduran, sale el macho, pero la hembra queda. ¿Ya? La hembra, que es lo que vemos acá, ahí está el macho saliendo, la hembra es la que permanece en la raíz alimentándose, y no solo alimentándose, sino que también liberando huevos cada cierto tiempo. Un saco de huevos que es lo que creo que no se alcanza a ver mucho por desgracia. Ahí se alcanza a ver mucho. La raíz, nemátodo, teñido y el saco de huevos. Entonces, básicamente el ciclo de vida de la hembra ocurre 100% dentro de la raíz, salvo cuando era un huevito que estaba afuera, luego ingresó a la raíz y ahí se quedó. En el caso del macho la cosa es distinta. Una vez madura, está ingresando a la raíz. Una vez madura, sale a buscar hembras a las cuales fecundar. Ese es como el mecanismo. Bueno, este nemátodo tiene una alta presencia en los cultivos de vides, tiene un impacto económico relevante. Es uno de esos nemátodos de los cuales nosotros no solo los podemos identificar fácil, por tanto, por eso le prestamos alta atención, ya, porque es fácil. Y no queremos estar mandando muestras de suelo para que vean cuántas especies hay, porque en realidad nos interesa saber cuál es la especie que está afectando a la planta. Y aquí tenemos la evidencia de que está afectando a la planta. Tiene una altísima incidencia en sectores con suelos con baja materia orgánica, con tendencia a ser un poquito más arenosos también, y especialmente en aquellos suelos que tienen una baja biodiversidad. El suelo como medio ambiente es un universo mágico. Ustedes saben eso. No solamente hay bacterias y hongos, sino que también hay un montón de microfauna. Y dentro de esa microfauna están los nematodos. Y no solo los que atacan a las plantas y que nos dan dolor de cabeza, sino que también nematodos que se comen otros nematodos. O nematodos que comen hongos. O en fin, un montón de cosas. Respecto de Siphinema, a diferencia de Meloidogine, es un ectoparásito. Significa que la relación de parasitismo que tiene con las plantas no implica su ingreso en el organismo hospedero. Lo que hace es simplemente acercar lo que entendríamos que es la boca, donde está el odontostilo, que es como su lancera, la cual atraviesa el tejido de las raíces y sorbe el contenido de las células. Simple, rápido, letal. Sumamente agresivo,
y quizás el problema no solamente es el decaimiento que generan las plantas, sino todo al final redunda en lo mismo, que la planta es menos productiva, crece menos, le cuesta más absorber los nutrientes del suelo y muestra sintomatología de carencias cuando en realidad nutricionalmente debería estar bien. Y nosotros le metemos nutrientes, pero la planta no es capaz de tomarlo. No solamente esa es la dificultad que nos genera, sino que también, no sé si lo reconocen, es una clorosis, ¿cierto? Una clorosis bien particular. Es un virus. Sifinema es portador, o puede ser portador, de algunos virus. Algunos de estos virus podrían afectar a las vides y lo hacen, de hecho. Entonces, una forma muy simple de identificar cuando ustedes tienen sifinema sin siquiera mirar el suelo es como tiene una planta de un tamaño reducido o con dificultades para colocar los tallos, una producción más bien bajita, e incidencia de estas virosis. Es muy fácil controlar todos los insectos que están en la parte aérea, más no aquellos organismos que están en la parte del suelo. Alternativas de control, claro que sí, pues podríamos fumigar, además que sí, podríamos aplicar nematicidas, que son unos insecticidas brutalmente poderosos. Sí, podríamos hacerlo. ¿Qué tanto efecto tienen? Reducido. Son productos que no logran profundizar mucho, aunque los apliquemos con riego y hagamos todas las cachayas que se nos ocurran que lleguen. Difícil. Difícil la movilización. El suelo tiene una capacidad buffer no solo en términos químicos, sino que también mecánicos. Ya bien saben que el suelo se calienta por la variación que le llega a la temperatura del aire, pero se calienta los primeros centímetros. Para que se caliente en profundidad toma mucho rato, mucho tiempo durante la temporada para que en realidad gane algunos grados de temperatura. Eso tiene que ver mucho con el espacio gaseoso que brilla. Profe, ¿y qué refiere usted como para estar un paso adelante de los nematodos en Ya. el cultivo? Uno normalmente, si sabes que tu cultivo es sensible o pudiese ser sensible, lo que tienes que hacer es un estudio. Lo que hace es tomar muestras dentro de lo que va a ser el sector donde van a estar establecidas las plantas. Es una muestra delicada de tomar porque los nematodos se van a morir. Entonces tienes que tomarlo y se analiza dentro de un periodo muy breve. Se toma, se lleva generalmente en una condición controlada, refrigerado. Y ves qué especies hay. Eso. No es barato de hacer, pero te ayuda a tomar decisiones. Si tienes una alta infestación de algún nematodo que pudiese ser negativo en combinación con un bajo contenido de materia orgánica del suelo, lo más probable es que tengas problemas. Súmale a eso el tipo de suelo que tengas. ¿Y cuál sería como en la etapa exacta donde uno podría empezar a encontrarlo o estudiar el suelo? Esto es como preplantación, ¿no? Preplantación. Una vez que tienes esa idea, puedes escoger un portainjerto que te ayude a tolerar un posible ataque. Ya, perfecto, una muy buena alternativa. Otra opción es, hay algunos productos en los que uno podría, antes de la plantación, sumergir las raíces a fin de